Hola, buenas tardes. Iniciamos nuestra sesión del día de hoy con un tema bastante interesante, como es alguna manera de controlar el dolor. Está con nosotros el doctor Roberto Gil Acevedo. El doctor Roberto Gil Acevedo es anestesiólogo y nos va a hablar de estas técnicas de cómo tratar o controlar el dolor. Doctor Roberto, bienvenido. Espero que la plática sea provechosa para todos los médicos que nos ven y nos escuchan. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor. Pues muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes y poder participar de este conocimiento que en beneficio de nuestros pacientes. Voy a hablar a ustedes primeramente de lo que es la fase principal de este tema, que es el dolor. El dolor, desde que se tiene historia y conocimiento de la humanidad, la medicina siempre se basa en evidencias, y esta es la primera evidencia que tenemos encontrados en los restos esqueléticos del Paleolítico, donde ya muestran el desgaste de los dientes, tumores, artropatías, indicios de enfermedades infecciosas y caries. Eso nos demuestra que desde inicios de la humanidad han existido las mismas enfermedades que a la fecha tenemos. Y también, lógico es que en la búsqueda de ese control del dolor, el hombre siempre imaginó qué era lo que lo estaba produciendo, y era cuando se le llama la demonización de las enfermedades, porque todos se pensaban que eran espíritus o dioses malignos que estaban dentro del cuerpo y que eran los que producían ese signo tan importante como es el dolor. Y es así como también encontramos en los vestigios en el norte de África que ya se practicaba la trepanación en los cráneos en personas vivas, como lo demuestran estos hallazgos allá en Marruecos, que había cráneos trepanados de pacientes, probablemente con la idea de extraer los espíritus del interior. También encontramos que en 1500 años antes de Cristo se encuentran unas cuevas, el famoso papiro de Ebers. Este papiro de Ebers es muy interesante, es un documento el más largo de la época de los egipcios, en que en ese papiro, que mide alrededor de unos 20 metros de longitud por 30 de ancho, están descritos más de 700 fórmulas de hierbas, de sustancias de aquel tiempo estudiadas por los egipcios, y que es de donde Samuel Hahnemann, quien es el fundador de la medicina homeopática, toma esos conocimientos y los actualiza a su época de 1800. Es como se le da fundamento a ese conocimiento que está grabado en el papiro de Ebers. Les recomiendo que busquen ahora en el internet respecto al papiro de Ebers. Es muy interesante porque ya habla de fórmulas, vamos a decir, estudiadas para el tratamiento de múltiples enfermedades que desde a 1500 años antes de Cristo se estaban buscando. Lógico es que de ahí hay tratados y búsqueda del conocimiento en función de los efectos, por ejemplo, del opio, de la mandrágora, de la mirra, de todas aquellas sustancias, y ahí ya encontramos cómo era la búsqueda de los inicios, lo que actualmente utilizamos como anestésicos potentes, que son los derivados opiáceos. Pero vamos a ver cuál es la definición del dolor.
International Association for Estudio del Dolor en 1992 dio una definición más actualizada. El dolor es la experiencia subjetiva, sensorial y emocional desagradable, asociada real o potencialmente a un daño celular. Lo que no es una manifestación homogénea, porque depende de cada persona la magnitud o la sensación o la expresión del dolor. Recordemos que el dolor es una manifestación de defensa del cuerpo, en que nos indica que está sucediendo en el interior, que hay un daño, que se ha perdido una homeostasis y que se está generando un daño, y que por ende el dolor es un aviso que algo está sucediendo. El dolor, pues, lo clasificamos dependiendo, en primer lugar, su expresión, y así consideramos al dolor nocioceptivo, el neuropático y el somatoforme. El nocioceptivo, que es el que se produce ya sea a nivel somático, visceral o una combinación de ambos. Generalmente el dolor nocioceptivo en un 30% corresponde al dolor somático, en un 20% al dolor visceral únicamente, pero vean ustedes cómo siempre generalmente está acompañado de respuestas mixtas. Un 40% del dolor se presenta siempre. El dolor neuropático es de origen central o de origen periférico en un 5%. Y el somatoforme, el dolor psicógeno, el que nosotros creemos que tenemos dolor o generamos nuestro dolor a partir de la mente. Por eso en muchos de los casos para tratamiento del dolor tenemos que combinar la cuestión somática, visceral y también la psicógena. También en cuanto a la aparición del dolor o la duración del dolor, lo consideramos que hay un dolor agudo. El dolor agudo se presenta generalmente en un 80%, que es el posquirúrgico, y un 20% multifactorial. Porque como es una manifestación generalizada de cualquier daño, la mayoría de las enfermedades cursan con dolor, y es cómo se nos va presentando. Lógico es que en toda operación donde hay una agresión directa, porque al introducir cualquier artefacto en el cuerpo va a generar un daño. Por eso en todas las operaciones cursan con un dolor que en su mayoría se debe controlar de manera diferente al dolor de orden multifactorial. Este dolor agudo corresponde a que son a menos de 6 semanas de duración. Cuando el dolor se prolonga por más allá de 6 semanas, lo consideramos un dolor crónico. En estos consideramos a los dolores como pues el de tipo oncológico y el no oncológico, que son los de mayor presentación. En el oncológico en un 70%. ¿Qué es el dolor agudo? Pues es una señal de alarma, que hay un daño tisular, ya sea somático o visceral, con menos de 6 semanas de evolución y derivado de patologías asociadas, conocidas y precisas. Ya sabemos de dónde viene el dolor. Tiene una afectación psíquica como corresponde a todos, pero este es reversible únicamente cuando se está sufriendo por el dolor agudo. El tratamiento del dolor agudo es sencillo, es temporal y generalmente económico, a diferencia de otros dolores crónicos donde implica un desgaste tanto físico, económico y familiar. En el dolor agudo la recuperación es temprana y completa y generalmente no hay secuelas en la mayor parte de los casos. En 2001 se hicieron unos estándares para pues, el conocimiento y tratado del dolor, en donde pues, un grupo tenían que dar unas normas y a qué correspondía la situación para tratar de controlar el dolor en todas sus facetas. Y así se vio que era muy importante la educación del paciente y el equipo médico, que era importante conocer que el paciente valorara su dolor
para que estuvieran haciéndose gráficas del mismo estándar entre el paciente y el médico. Y se mejoraran la calidad de los programas y protocolos del manejo del dolor, que desde hace muchísimos años se han establecido. Vamos a ver, estos son los factores que influyen en el dolor posoperatorio. Primero, pues lógico, el tipo y extensión del área dañada, la impresión equivocada de la analgesia posoperatoria, porque a veces por miedo o por temor a aplicar opioides, que son los indicados, piensan que porque se pueden tener una adicción posterior, etcétera, no permiten o no dejan o no se utilizan. También por el patrón psicológico del paciente no podemos utilizar, tenemos aquí para el manejo del dolor no hay recetas de cocina. Debemos conocer precisamente todos los factores de los analgésicos que tenemos a la mano, y también el equipo debe de conocer toda la situación. En ocasiones, ¿qué influye? Pues que el paciente no puede expresar o comunicar qué dolor tiene, y entonces como es una cuestión subjetiva, tenemos que relacionar a las manifestaciones clínicas o a la creencia de lo que nosotros creemos de lo que puede estar produciéndose al paciente, de acuerdo lógico al tipo de extensión o de agresión que hayamos hecho quirúrgicamente. También lo que nos evita a veces utilizar es el temor a una depresión respiratoria. Vamos a ver cómo hay diferentes tipos de receptores y también, lógico, de analgésicos, opioides, que van a evitar ese temor a ocasionar una depresión respiratoria. Esta es la escalera analgésica que la Organización Mundial de la Salud ha experimentado. Como sabemos, hay diferentes tipos de analgésicos. Los primeros, los más básicos, son los llamados AINES, que son analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, o sea, derivados de sustancias que no tienen injerencia con los esteroides. Estos son generalmente derivados o parecidos al ácido acetil salicílico y varios ácidos que en su momento vamos a ver. Luego tenemos, eso es para controlar el dolor leve. El dolor moderado, contamos con otra serie más de analgésicos, que hay opiáceos débiles, los AINES, y en ocasiones la suma de ambos es importante. Para un dolor intenso, bueno, ya tenemos analgésicos opiáceos fuertes, como la buprenorfina, el fentanilo, la morfina, la meperidina, combinado generalmente también con AINES. Y para el control del dolor intenso, además de los opiáceos, que podemos utilizar otras vías de aplicación, como es la vía epidural, la vía subaracnoidea, o inclusive intratecal, o opiáceos endovenosos continuos, y la aplicación de bloqueos periféricos de los nervios o en la misma médula espinal, con bloqueos continuos, etcétera. Vamos a ver las estrategias para el manejo del dolor. Debe ser primero farmacológico. Ahí contamos con una rama importante de analgésicos, de antiepilépticos, de antidepresivos, de corticoides, de neurolépticos y anestésicos. Este es el arsenal importante que tenemos y que en la actualidad es muy amplio la gama me estoy refiriendo a la medicina que es alopática, porque también hay otras técnicas, otras medicinas que nos dan un nuevo arsenal médico para tratar el dolor. Las técnicas de bloqueo de los nervios periféricos y de plexos centrales, epidurales, etcétera, también ha evolucionado importantemente, dado que ahora ya se hacen los accesos
con apoyo de ultrasonido o de neuroestimuladores para hacer más fácil la técnica y lograr una especificidad del nervio que queremos bloquear. También hay técnicas estimulativas que nos permiten una analgesia regional continua a través de catéteres, de bombas de infusión, de elastómeros, de infusiones actualmente intrathecales de narcóticos, o el uso de catéteres epidurales de permanencia. También hay ahora otras técnicas de neuromodulación, como son los TENS, la estimulación epidural con la administración de fármacos intradurales, o sistemas implantables dentro de los espacios epidurales, etcétera, o a nivel de los nervios periféricos. Y ya llegar también se cuentan con medicamentos o sustancias de uso tópico, en donde aquí volvemos a la capsaicina. Es uno de los esa es una sustancia que generalmente se extrae de los chiles, de los alimentos picosos. La capsaicina, esa está estudiada en el Tratado de Evers, por eso es lo importante. Bueno, también se cuentan con muchos narcóticos que ya ahora se utilizan por medio de parches. Ese uso dio un cambio importante para la aplicación en pacientes que estaban en condiciones de que ya no se podían utilizar sistemas endovenosos, o bien por sus características físicas ya no era posible dar analgésicos por vía oral, y estos parches funcionan muy bien para el control del dolor. Y por último, las técnicas ablativas, que es la neuroablación de nervios periféricos. Es un bloqueo continuo químico o inclusive quirúrgico, haciendo inclusive cordotomías cervicales o dorsales para el control del dolor extremo. Para los lineamientos para el control del dolor posoperatorio, pues se cuenta con la analgesia multimodal balanceada. ¿Qué es lo que necesitamos? Es reducir la dosis de analgésicos. Recordemos que todos los medicamentos tienen sus efectos colaterales indeseables, que es lo que debemos de evitar al mismo tiempo. Y luego, para reducir los efectos secundarios, contamos, como decimos, con los fármacos, los analgésicos intrafamiliares no esteroideos y los opioides, y combinados con técnicas ya sea epidural o subdural o bloqueos periféricos. Y la analgesia preventiva, que es prevenir el dolor. En la actualidad, antes de la incisión, que se haga la incisión quirúrgica, hacemos una anestesia con un anestésico local, el bloqueo anterior a la incisión, y eso permite una mejor, primero, control del dolor posoperatorio y una mejor cicatrización, ya que se inhibe la producción de sustancias de la cadena inflamatoria. Esto es lo más importante para darte una idea, para que nos demos una idea de los niveles de dónde se genera el dolor. Primero, y dónde actúan nuestros analgésicos. Primero está el lugar del daño tisular, donde se genera el estímulo doloroso, que es conducido a través de las raíces nerviosas. En la zona local es ahí donde es el efecto, el uso de los analgésicos no esteroideos o de los esteroides también, o los anestésicos locales o agonistas de la sustancia P. Eso es donde tenemos una gama de medicamentos. Después contamos con para bloquear la información del dolor hacia la columna, pues los diferentes anestésicos, como en el caso de la anestesia epidural o subdural, o bloqueo de los nervios y plexos. Ya en el interior de la médula, cuando el impulso se transmite a través de los haces espinotalámicos y van a llegar la información al cerebro, es ahí donde también tenemos la importancia de cómo modular la conducción del dolor. Es ahí donde se encuentran
diferentes receptores que van a tener injerencia en la modulación. Los receptores Mu1,2, los receptores kappa, los receptores gamma. Y para eso tenemos también inhibidores de esos receptores que nos permiten un control. O bien, pues ya que llega la información al cerebro, en donde los opioides sistémicos van a hacer su efecto a nivel del hipotálamo, tálamo, para inhibir la producción o la inhibición de serotonina, noradrenalina y de las encefalinas. Este es un cuadro en donde no está muy confuso, pero ahí está hablando de las diferentes AINES, en donde son la división de los salicilatos, los paraminofenoles, los derivados del ácido acético, los derivados antracénicos, derivados de las canonas, de los coxips y de los propionaicos. De ahí es donde se derivan todos los analgésicos no esteroideos. Los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos tienen diferente, mayor o menor importancia para su uso, y así tenemos que decir cómo ahí tienen un efecto antiinflamatorio los derivados del diclofenaco, indometacina, fenilbutazona, al mismo tiempo que son analgésicos, son antiinflamatorios, pero hay otros analgésicos más específicos y otros que tienen el efecto antipirético más. Todos tienen los mismos efectos, más que unos con mayor profundidad en un área y que en otra, y es donde tenemos nosotros que escoger para qué queremos dar ese analgésico. También tenemos que ver que todos estos analgésicos tienen efectos colaterales y también tienen su toxicidad. Ninguno está exento de producir un efecto colateral indeseable. Esto, como decimos, está dependiendo el paciente. Hay pacientes que pueden resurgir o pueden expresar de su interior una reacción mayor o menor al mismo antiinflamatorio. Es la cuestión de la individualidad de respuesta. Y así, por ejemplo, tenemos analgésicos más específicos como los antiespasmódicos, como el cloromicilato de lisina, el metamizol y la indometacina. A veces es difícil o es raro de que a algunos les indican, por ejemplo, tratar para un dolor de un espasmo de musculatura lisa, y les están dando un analgésico de tipo con mayor efecto antipirético. Entonces sí tenemos que utilizar un analgésico con el mayor efecto del que nosotros estamos buscando. Estos son los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos del tipo que se utilizan para el control del dolor posoperatorio, y estas son las dosis. Recuerden, estos son coadyuvantes para el manejo del dolor posoperatorio. Todos los analgésicos, también, los no esteroideos, también tienen sus efectos adversos. Y así tenemos, por ejemplo, que hay que causan pues, un dolor o un problema gástrico, y cuáles son en mayor o menor grado. Por ejemplo, el ácido acetil salicílico es de los que causan un mayor problema gástrico, pero es el que menor toxicidad renal tiene, o bien menor cardiotoxicidad. Hay diferencia, por ejemplo, de la indometacina, que tiene un mayor toxicidad renal y
y mayor hipersensibilidad. También hay otros que tienen una mayor toxicidad hepática, como es el acetaminofén, el piroxicam, fenilbutazona, indometacina y azoxanofén. La mayoría de ellos tienen la misma propiedad analgésica. Lo que tenemos que utilizar es ahí, dependiendo del paciente, indicar. Si tenemos un paciente que tiene probabilidades de intoxicación hepática o que ya trae un daño hepática, no debemos dar este tipo de analgésicos. Así también, cuando un paciente tiene problemas renales, debemos evitar darle analgésicos que aumenten la toxicidad renal. Por eso, en esta gama de analgésicos están derivados de diferentes ácidos, del ácido acetilsalicílico, del propiónico, tenemos ahí ahora sí como una ensalada para poder escoger el ingrediente que queremos ponerlo de acuerdo a la característica de nuestro paciente. En el caso, por ejemplo, de los que tienen mayor toxicidad, es el piroxicam, la indometacina y los coxips. Estos coxips a su vez son los que menos daño gástrico hacen, menos toxicidad renal, menos toxicidad hepática, pero aún así, por ejemplo, tenemos que evaluar de acuerdo a esos efectos. Los coxips son analgésicos antitérmicos antiinflamatorios, son menos agresivos que en la cuestión gastrointestinal, no poseen efecto antiagregante plaquetario y desplazan el equipo homeostático hacia la trombogénesis. O sea, tenemos el problema, por ejemplo, de los otros analgésicos no esteroideos que te prolongan el tiempo de coagulación o de adhesividad plaquetaria, y en un posoperatorio que tú tienes riesgo de sangrado, puedes aumentar el sangrado con ese tipo de analgésicos. En cambio, usando los coxips evitas ese efecto. Ahora, generalmente tenemos miedos al opio. En primer lugar, porque esa criminalización que se hace de que es una droga, que es mal uso, etcétera. Pero el opio y sus derivados son usados desde 1500 años antes de Cristo. Ahí lo encontramos perfectamente estudiado, sus efectos, en el famoso papiro de Evers. Desde luego que se han hecho temores infundados, como pensando que si le pongo un opiáceo dentro de la operación o le doy para su control postoperatorio, lo voy a hacer drogadicto, y eso hace o inhibe que muchas veces los médicos obtengan respuesta de los familiares al respecto. La morfina sí produce una depresión respiratoria, dependiendo la dosis que se utiliza, pero la morfina no genera siempre una dependencia psíquica, sobre todo si se administra por vía oral. Sí tienen una probabilidad de dependencia de acuerdo al estado psicológico del paciente y de acuerdo al tiempo de uso de la morfina y de acuerdo a la indicación, porque con la morfina no se desarrolla una tolerancia rápida e incontrolada como es el otro tipo de analgésicos que son derivados opiáceos y que tienen una mayor probabilidad de causar dependencia psíquica. Y la administración de morfina no conlleva fenómenos disfóricos. La morfina no deteriora la calidad de vida en función del uso controlado y analgésico en el control del dolor postoperatorio. La clasificación de los opiáceos son los naturales, o sea, los derivados directos del opio, como es la morfina, la codeína y el pantopón. Hay otros semisintéticos que son ya de los mismos derivados morfínicos, pero combinados con o sintetizados, como es la heroína y la metformina. En el caso, por ejemplo, la morfina es menos dependiente que en el caso de la heroína. Esta tiene más probabilidades de adicción, como el metocón y la oximorfona. Y hay otros sintéticos, como la nalbufina, naloxona, oxicodona y oximorfina. Estos tienen también los sintéticos. Mientras más sintético es el producto, más facilidad de producir adicción.
Y hay otros también, ya no derivados directamente del opio, sino derivados de los medicamentos sintéticos como el morfinano, de ahí sacan el levarfenol y el dextrometorfán, que se utilizaba mucho como antitusígeno. El dextrometorfán tenía efectos, o tiene efectos analgésicos, y también los mismos efectos adversos que tienen los opiáceos. Y los derivados de la difenilniperidina, como la meperidina, el fentanilo, sufentanilo, el fentanilo, son opioides sintéticos sumamente potentes que se utilizan para los actos, para la cirugía, para las operaciones. Hay derivados del fenilineptano, la metadona, la edipipapanona, y derivados del benzomorfano, la pentazocina, ciclazocina, y los hipnoanalgésicos como el dextroproxifeno. Todos estos verán cómo tienen una mayor o menor efectos, tanto deseables como indeseables. Por eso, en medicina, en anestesia y para el manejo del dolor, no podemos hacer recetas de cocina. Sí debemos de saber las dosis, es importante, porque un analgésico, le das una subdosis, no vas a tener un efecto adecuado. Si te excedes de dosis, vas a causar los efectos tóxicos, ya sea hepáticos, renales, gástricos, etc. Entonces sí es importante saber la farmacología de cada analgésico que tenemos para saber su dosis y su periodo de acción, su farmacocinética y su farmacodinamia de cada uno de los analgésicos, y de ahí encontrar para individualizar ese paciente o ese tipo de dolor que está produciéndose. Y así sabemos, por ejemplo, cómo los analgésicos opiáceos van directamente hacia los receptores mu, kappa, gamma, delta, y son altamente eficaces, y también se pueden combinar con los ANES para aumentar la optimización de dónde se está produciendo el dolor. La idea es mantener a un paciente fuera del dolor con el menos efecto tóxico. La función o la misión que tenemos como médicos es primeramente evitar el dolor, que es una causa desagradable, como hemos visto, que puede llegar a condiciones psicógenas o psicológicas muy importantes. Las indicaciones del dolor, tenemos que ver la indicación precisa hacia dónde está definido. La mayoría de los analgésicos opioides producen disnea, producen tos, producen diarrea, pero sí están muy indicados, por ejemplo, en una cirugía mayor. Las ventajas de los analgésicos opiáceos es que son muy eficaces, que el tiempo de administración es corto y se pueden aplicar por vía parenteral, vía oral o vía espinal. El mecanismo de acción va en función de su acción en los receptores, y así tenemos que son agonistas parciales, agonistas antagonistas, antagonistas puros y agonistas puros. Y también el tipo de opioide, como la morfina, el fentanilo, metadona. Tenemos una gama importante de analgésicos opioides, como les digo, todos con una diversidad de poder analgésico y de efectos colaterales que debemos ir mediando o suprimiendo, y también utilizar sus mecanismos de acción. Cuando son agonistas antagonistas, utilizar, por ejemplo, el efecto antagonista del mismo opiáceo que utilizamos de efecto antagonista. Esta es la vía del dolor. Como vemos, se produce el estímulo doloroso en la parte inferior, en esta ocasión, por ejemplo, del muslo. Esa es la zona local donde ahí hay una liberación de prostaglandinas y vienen los mecanismos antiinflamatorios, y es donde hacen su efecto los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Después se produce la transmisión del dolor por la raíz nerviosa que llega a la médula. Es ahí donde se utilizan los bloqueos con anestésicos locales o
o bien ya en el interior de la de la médula, en la eliminación o bloqueo de la raíz nerviosa con el uso epidural o subaracnoideo de analgésicos, opioides, anestésicos locales, esteroides, etcétera. La idea es evitar a diferentes niveles. Si ya el estímulo, tenemos otros mecanismos en el impulso que va ya a través de la médula, el impulso asciende por el tracto espinotalámico. Es ahí donde están la mayoría de los receptores MU1, MU2, delta, kappa, etcétera, donde, como vimos, vamos a buscar el opioide o en el analgésico indicado para poder encontrar la mediación y la inhibición y la modulación del dolor. Ya cuando el dolor asciende hasta el tálamo y el hipotálamo, y de ahí la interpretación en la corteza cerebral, es donde tienen uso otro tipo de analgésicos, inclusive anestésicos. Y es ahí también donde los otros adyuvantes van a tener su impacto en la movilización de las endorfinas, la inhibición y la recaptación de la serotonina y la noradrenalina. Esas activan las vías descendentes. Es importante la modulación natural del dolor ya cuando se tiene el proceso o el impulso que va tenemos mecanismos entonces para controlar el dolor en la forma local, en la forma medular y la talámica. Y por eso es que el uso de antidepresivos tricíclicos son coadyuvantes con los opioides para inhibir la transmisión de ese dolor. Y pues el uso lógico también de los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Estos, por ejemplo, son algunos de los datos, lo que ocasiona el efecto. Un opioide produce analgesia cuando los receptores MU1 y MU2 por nivel supraespinal, en el nivel raquídeo y las kappa a nivel raquídeo. Y así hay algunos que te producen euforia por la captación de los receptores MU1, otros la captación de MU2 te dan sedación y otros te dan sedación por el estímulo de los receptores K. Y así también la respuesta pupilar, por ejemplo, hay opioides que dan una mayor miosis o menor miosis dependiendo el tanto de estímulo o del receptor K. Y así tenemos los efectos también adversos, como hay algunos que te producen mayor náusea y vómito, estreñimiento o náusea y vómito, si son estimulantes de los receptores MU o delta. En el criterio urinario, entonces, también hay unos que te producen retención urinaria en la mayoría de los casos, pero cuando estimulan, son mayores estimulantes de los receptores kappa, te puede producir diuresis. Entonces es allí donde tenemos que encontrar. Y al igual, las propiedades de los agonistas como la morfina, fentanilo, que son agonistas puros, estos tienen una afectividad importante sobre los receptores MU, sobre los receptores MU2, sobre los receptores gamma y los receptores kappa. Y el fentanilo, por ejemplo, no tiene una afinidad sobre receptores kappa. La nalbuphina, que es un agonista antagonista, tiene efectos sobre los receptores MU, sobre los receptores MU2, pero no tiene efectos sobre los receptores delta, por lo que no causa tanta depresión respiratoria como y también tiene muy buena captación de los receptores K. Y hay agonistas parciales como la buprenorfina, que tienen una afinidad importante sobre receptores MU y poca afinidad sobre receptores delta, lo que te hace que también no se produzca una gran cantidad de depresión respiratoria ni de problemas genitourinarios.
Hay en la actualidad el tramadol. El tramadol es de uso intravenoso o intramuscular, las dosis oral. Las dosis se utilizan en una dosis inicial de carga de 1.5 miligramos de carga. Todo debemos calcularlo en miligramos por kilogramo o microgramos por kilo. Sobre todo en los niños es muy importante la dosificación que tenemos la mayoría ya que se debe manejar microgramos por kilo. Es muy importante porque en un niño una dosificación mayor no solo por los kilogramos de peso, sino por los microgramos que se requieren. Pues estas más que se encuentran, vamos a decir, en fórmulas o como recetas, por la experiencia de cada persona va adquiriendo, pero lo que tenemos que contemplar que todos los medicamentos analgésicos tienen una potencia y tienen una duración, un mecanismo de acción en tiempo. Para mantener los niveles adecuados de que estén ejerciendo su poder, debemos controlar y tener por eso sabemos de una vida media de los analgésicos, mantener un nivel continuo de los niveles del analgésico para no caer en esas mesetas o altas y bajas que, por ejemplo, a veces se recomienda un analgésico que tiene una vida media de 6 horas y se receta cada 12 horas, entonces vuelve a iniciar su efecto a las 12 horas, cuando lo que debemos ahí es contemplar que se debe ser cada 6 horas con horario para poder mantener la dosis adecuada, efectiva en sangre. La morfina intravenosa se utilizan de 0.5 a 0.2 miligramos, o sea 50 o 200 microgramos por kilo en pacientes pediátricos, con un máximo de 15 miligramos. Se hace la infusión de 1 miligramo por kilogramo IV. También es necesario, cuando se hacen infusiones continuas, de mantener con un control muy específico la adhesión de miligramos por kilogramo por hora. Es así como el uso de las bombas de infusión nos permiten tener un control estricto de la cantidad de LS. Ahora, siempre tenemos que vigilar que hay pacientes que son más sensibles, son más susceptibles a esas mismas dosis. Entonces, estos son dosis en la mayoría de los pacientes, pero no en todo. El fentanilo es otro opioide de acción muy importante, se utiliza para anestesia general. Este medicamento fue el que vino a dar una revolución importante en la anestesia endovenosa a partir de los años 50, en donde después de la Segunda Guerra Mundial se le dio un uso muy importante de un control súper efectivo, porque tiene una vida media muy corta y entonces podemos estar controlando con bolos o infusión continua en la actualidad con bombas de infusión. Tiene una facilidad de que como su periodo de vida es corta, también sus efectos adversos de depresión respiratoria son muy controlables. Es lo que este medicamento también se puede administrar por vía intravenosa intramuscular, por la transmucosa oral y transdérmico. Ya hay parches de fentanilo, es un excelente analgésico para dolores realmente fuertes. Y ya también el uso intratecal o epidural para procedimientos quirúrgicos o para un control posoperatorio importante. La morfina oral viene de 30 miligramos cada 3 o 4 horas. Estamos hablando de un paciente promedio de 70 kilos. Entonces nuestra dosificación será de 30 a 60 miligramos cada 3 o 4 horas. Es bien importante para En dosis parenteral debemos de disminuir la dosis. En dosis parenteral
a 10 miligramos cada 3 o 4 horas, y con la dosis inicial oral es de 0.3 miligramos por kilo cada 3 o 4 horas. Si multiplicamos ese 0.3 por 70 más o menos, te va a dar el promedio de 30 miligramos cada 3 o 4 horas. La morfina no va haciendo efecto sumatorio, porque su vida media es de 3 o 4 horas. Entonces, en cuanto a la sobredosificación, es en función de la cantidad de miligramos administrados. No así otras que tienen un promedio de vida media, o bien se van sumando sus efectos de depresión. ¿Por qué? Porque los receptores kappa no los sueltan adecuadamente, sí se sueltan de los D. Entonces así tenemos los diferentes niveles o dosificaciones que en cualquier libro de analgésicos los podemos encontrar. Esto es importante, saber la dosis que uno tiene que definir. La estrategia del dolor leve, bueno, pues es muy lógico. Primero, dependiendo del tipo, vamos a hablar en dolor postoperatorio, la estrategia es ahora la inhibición desde la aplicación de un anestésico local antes de la incisión, o bien un bloqueo regional intraoperatorio más analgésicos no esteroideos de inicio, o posteriores analgésicos no esteroideos, combinando después. Si no es suficiente con eso, se puede administrar un analgésico opioide débil. Cuando ya el dolor es más moderado, le vamos a agregar analgésicos opioides débiles, no tan potentes. Y bien, ahora en la actualidad utilizar la aplicación de la tecnología con las famosas bombas, entonces donde podemos estar pasando analgésicos no esteroideos en forma continua, combinados con opioides débiles, hasta mantener, como les decía, un nivel donde en la evaluación de EVA, si el EVA no es mayor de 6, no estamos logrando el objetivo, estamos ante un fracaso. Nosotros debemos de buscar siempre un EVA menor de 2 para saber que estamos cumpliendo con eso. Mientras no se logre eso, debemos de modificar nuestra relación farmacológica. Del dolor severo, bueno, ahí desde primero la prevención en la cirugía, ya sabemos que va a ser una cirugía muy larga, y antes de hacer la incisión en la piel se hace el anestésico local. Inclusive también podemos bloqueo regional de las áreas y luego anestesia general. Al salir de la anestesia general, ya antes ya se debió haber inhibidores del proceso antiinflamatorio con los AINES, siempre y cuando no utilicemos AINES que produzcan prolongación del tiempo de coagulación, para aumentar las probabilidades de sangrado de las cirugías. Entonces tenemos que poner un AINES que tenga un efecto realmente analgésico inflamatorio. Luego se cuenta, como les dijimos, con los opioides potentes por administración IV o inclusive por piel, por mucosa o vía rectal, como el fentanil. El manejo de las bombas de infusión continua son muy importantes para mantener, como decimos, los niveles continuos de analgésico, y ahí sí la evaluación de la escala visual o de lo que el paciente te refiere, se puede llevar un control absoluto de dolor con una escala de 0, siempre y cuando estemos pendientes de ir evaluando las condiciones de la administración de nuestros analgésicos, así como la respuesta del paciente. Esto es lo que decíamos. El dolor severo se deben tener todas las providencias anteriores, más los argumentos que actualmente se tiene, que con las bombas, con los catéteres, con los bloqueos, y sobre todo
con la más importante, que es la vigilancia del paciente. Hay pacientes que por su condición no se pueden expresar, están manteniendo, pero si la enfermera o el médico está pendiente, inclusive de sus signos vitales o de las manifestaciones clínicas, no hay mejor monitor que el ser humano. Así que la enfermera es un agente importantísimo en el control del dolor, puesto que son las que están más pegadas al paciente, son las que están cuidando realmente sus cambios fisiológicos y son las que nos van a dar la información continua. Y como ya tienen una capacidad para poder manejar, inclusive al mismo paciente cuando se hace ya después en un dolor crónico, por ejemplo, en pacientes con cáncer que se les pone su bomba, ellos mismos van encontrando su dosificación de acuerdo al nivel del dolor que van experimentando. Ahora sí que le van subiendo a su bombita o le van bajando a su bombita para el control personalizado del dolor. Ya vemos cómo se han en la actualidad aumentado nuestro arsenal medicamentoso y que nos lleva a que el dolor no debe de existir. Las técnicas de espinales continuas, como todas generalmente son para personal especializado en el área, son los anestesiólogos los en que deben poner este tipo de catéter, son técnicas especiales, a veces parecen sencillas, pero con unos grandes riesgos. Desde luego que en condiciones extremas, pues cualquier médico puede estar preparado por poner un catéter epidural, no es exclusivamente eso, siempre y cuando sabemos que el médico está preparado para resolver las complicaciones que puede ser generado por un bloqueo espinal. Inclusive en Estados Unidos hay enfermeras que tienen el nivel para estar aplicando los epidurales, etcétera, sin tener la condición de ser médico. Pero igual, los médicos no tienen que ser anestesiólogos para poner un epidural, pero si un médico pone un epidural, debe saber las complicaciones. Y también es lo mismo de la técnica para la técnica espinal continua, es también administrar o depositar el catéter en el espacio subaracnoideo o subdural, y se conectan ahora a bombas elastoméricas o electrónicas para estar mandando la cantidad, ya sea bolos o infusión continua, de las diferentes cantidades de analgésicos necesarios para un control perfecto, y inclusive el paciente pueda estar movilizando. Generalmente se pensaba que al bloquear las raíces, terminaciones nerviosas, había un bloqueo muscular importante, eso es lo que ocasionaban los anestésicos locales, pero con los opioides vemos que no hay un bloqueo neuromuscular, hay un bloqueo nervioso exclusivamente, entonces la movilidad de los miembros continúa en forma continua perfecta. Estos son preparatorios, son ahora sí que mezclas que con la experiencia va uno adquiriendo y que se pueden ir, se encuentran en cualquier protocolo de epidural continua. Hay cada hospital o cada grupo médico, de acuerdo a la experiencia que va adquiriendo, van proponiendo sus recetas, sus protocolos de cómo para llevar a cabo ese control del dolor. Y eso va variando también de razas, de países, va de condiciones socioeconómicas y de todo, porque vemos que no es lo mismo un paciente americano, que son, vamos a decir, más dolorosos, no, tienen un umbral de dolor más bajo que un latino o que un mexicano o que un oaxaqueño, en el cual somos un umbral muy importante al dolor, y es por nuestra raza, y son condiciones socioeconómicas. Por eso sabemos, y lo dijimos desde un principio, el dolor es una manifestación subjetiva que implica mucho lo que es la cuestión de la persona, el individuo y sus condiciones. No quiero decir con eso que no sea necesario, sino que debemos, me estoy refiriendo, adecuar las dosis de acuerdo a las condiciones de los países. Aquí, por ejemplo, en el Hospital General de La Paz ponen sus protocolos,
en Sinaloa otro, en eso. No hay un estándar, aunque todos, la mayoría coincide. ¿Coincide en qué? En que sabemos las dosis mayores y menores que debemos administrar. Nunca debemos pasar de esas dosis. Reconocemos que la suma o la mezcla, sobre todo de analgésicos, eso es lo que van cambiando los protocolos. Unos proponen bupicaína más morfina, otros inclusive gilocaína con esto, etc., de acuerdo a el mecanismo de acción de cada uno de los medicamentos a usar. Ahí sabemos lo mismo, los opiáceos por infusión epidural o suracnoidea, pacientes con catéter endovenoso también, y que ahora ya hay bombas especiales para controlar de una manera muy fácil, simple, así como aumento de volumen o disminuir el volumen, y que el propio paciente se va enseñando a hacerlo, y inclusive lo llevan en su recorrer del día. Sí hay algunas contraindicaciones en donde no podemos dar las bombas así al tono, sino indicar, por ejemplo, en los ancianitos. Recuerden que en los ancianos hay una mayor dosificación, va a aumentar los efectos colaterales, y sí puede haber una depresión respiratoria o depresión cardiovascular, dependiendo de lo que estemos usando. Entonces, también en pacientes psiquiátricos, que ya se están con el volumen al máximo y según ellas les sigue doliendo. Ya no es el dolor neuropático o lo que sea, sino es el dolor psicológico. Entonces esos pacientes no podemos confiarles, por decir la palabra, en este tipo de bombas. O niños menores de 6 años, aunque ahorita, híjole, ya hay unos niños de 6 años con unas habilidades y mayor conocimiento, pero bueno, está más o menos definido que no se les debe proporcionar una bomba para que la maneje un niño, porque ellos, por su omitividad, también les gusta jugar. Después, a lo mejor, podrán encontrar un mejor uso para esa bomba, además de la analgesia, pero bueno, como estamos tratando de dolor, lo dejemos ahí. Un analfabeta en que no puede definir también las lecturas que se requieren para la bomba, pero pues no se necesita también un conocimiento muy grande como para poder usar. Y también no debe ser para controlar un dolor leve o moderado, esto debe ser para un control del dolor fuerte, mayor, un dolor posquirúrgico, un dolor oncológico, etcétera. Recuerden que siempre debemos ver al paciente como un ente individual. No son recetas de cocina, no son todos para todos ni nada. Debemos ser muy específicos con cada uno. Nuestro paciente debe representar para cada uno de nosotros, no como en las instituciones de un número, sino un individuo que está sufriendo, que está padeciendo en forma individual, aunque las condiciones generales las tengamos todos. Estos son lo que me refiero. También hay analgesias controlados por pacientes, las bombitas, como dijimos, desde forma endovenosa hasta el que trae un catéter y él mismo se lo está controlando. Ya hablamos de eso. Y la analgesia preventiva es muy importante, prevenir la nociocepción intraoperatoria. Por eso es que en la actualidad la mayoría de los anestesiólogos le exigimos al cirujano que infiltre la incisión, que infiltre antes de hacer la incisión. Ahí ya estamos previniendo un daño, una respuesta nocioceptiva de la piel. Y luego, eso también va a hacer que la cicatrización se mejore. Eso ya lo hemos comprobado durante estos años. Y luego, bueno, reducir la magnitud y la duración del dolor. Todas las técnicas hay que optimizar para el tratamiento del dolor. La combinación de analgésicos no esteroideos, opioides, anestésicos locales y adyuvantes. Tratamiento continuo e intermitente, y las técnicas de infiltración preincisional o de plexo, lo que le estamos hablando, y utilizar también otros médicos de crioterapia, TENS, laserterapia y la analgesia modificada. Todo debemos de tener a la mano, o por lo menos saber que existe, y saber sobre todo en qué momento y a qué paciente se lo vamos a aplicar.
Hay veces que quisiéramos ponerle, pero las condiciones de nuestro hospital o de nuestras circunstancias no permite. Bueno, pero tenemos toda otra gama anterior, a veces con una cosa tan simple, sino es así como tan simple, pero en el momento oportuno puede inhibir muchas cosas. En ocasiones, como se está demostrando ahora en lo que les voy a platicar de lo que es la terapia neural y la ozonoterapia, que con unas sustancias más simples se pueden. Estos son los efectos adversos que todos los derivados opioides tienen y de que todos los analgésicos tienen. El decálogo del tratamiento del godopo se puede evitar totalmente. El dolor lo podemos evitar totalmente. Debemos individualizar el tratamiento. Hay que dar sedantes. Los sedantes no son analgésicos. A veces dice uno, le duele al paciente, dale un Valium, lo duermes, pero el paciente está siguiendo con dolor. Ahí no hay que dormir al paciente para quitarle el dolor, hay que quitarle el dolor para que el paciente pueda dormir. Siempre hay que tratar de usar la vía oral lo más posible, siempre y cuando las condiciones lo permitan. La mejor eficacia es cuando se previene el dolor, y es lo que se refiere en cuestión del horario de la administración de los medicamentos. Si nosotros no damos con el horario suficiente, baja el efecto del medicamento, le vuelve a producir dolor al paciente. Y eso es lo que no debemos, que el paciente vuelva a incurrir en el efecto desagradable del dolor. Por eso un mantenimiento continuo de las dosis de analgésicos por los días necesarios y suficientes, porque para evitar esa condición, no que lo vamos a dejar permanentemente, aunque ya el paciente sabemos que ya deambula, o que ya está más movilizado, o que ya por las condiciones del tiempo ya ha disminuido el dolor, tenemos que suprimir las cantidades de analgésico hasta que el momento sea requerido. Y cuando se administran opioides, en ocasiones dan constipación, entonces no hay que dar laxantes porque es un efecto colateral de eso. Lo que se va a pasar, me refiero a laxantes físicos, ¿sí? Porque pues sabemos que están compitiendo ahí el intestino, vamos a decir, el ritmo del intestino pues está experimentado por los opioides, y le vamos a dar otro que inhiba eso. Bueno, pues vamos a poner en un entredicho. Las conclusiones, bueno, para el control del dolor posoperatorio se deben establecer los servicios de dolor agudo y posoperatorio en todos los hospitales, haciendo su protocolo específico de cada hospital, porque generalmente pues son de la misma región y los pacientes coinciden en su esa. Desde luego, eso no quiere hablar de que en el 100% de las cosas se debe establecer. A pesar de que esté un protocolo, debemos asumir la individualidad de cada paciente. Hay pacientes que a veces con el mismo analgésico, pero con una palabra de cariño les inhibes el dolor, y hay otros pacientes que les tienes que gritar, etcétera, para que entren a su realidad. Es como todos los humanos, la comunicación debe ser de acuerdo a la escucha. No por eso se permite el maltrato de los pacientes. Ahora bien, a lo nuevo que hay para el control del dolor, y eso vamos a decir, otra herramienta que se tiene es la terapia neural. La terapia neural es una disciplina actualmente utilizada, en donde a través de infiltraciones que se dan en los nervios, en los ganglios nerviosos del sistema nervioso, se logra restablecer la salud y el control del dolor. Nosotros aquí en terapia neural se utiliza mucho los reflejos cutículo-viscerales de la piel al interior, o al revés, a través de los ganglios de la cadena paravertebral, los ganglios simpáticos, podemos establecer unas reacciones que te van a dar un mecanismo de respuesta importante. La efectividad de la terapia neural es muy importante
me gustaría que después nos abocara, porque es muy amplia, es un conocimiento muy nuevo, es un conocimiento que viene a dar otra herramienta a todos los médicos y que pues muy fácil de utilizar. Las habilidades que se adquieren con la práctica es muy fácil, por decirlo, y sobre todo es muy todo médico puede llevar en su jeringa el tratamiento, ya sea del dolor o de muchos problemas somáticos o generales, inclusive al utilizar este tipo de terapia. ¿Qué es lo que estamos usando? Utilizar el propio sistema nervioso directamente, como lo hace un anestésico local o como lo hace un opioide en su nivel químico. Aquí es directamente a través de el reseteo muchas veces de esos cortocircuitos que se establecen en nuestro organismo. Sí sería muy bueno que se ampliara este tema de terapia neural, y como lo hicimos ya también con esto es lo que en la actualidad se está modificando y se están rompiendo muchos de los esquemas médicos. El tratar de establecer lo que es la medicina de regulación fisiológica. Esta medicina de regulación fisiológica tiene como eje principal el establecimiento de la homeostasis en el eje psiconeuroendocrino-inmunológico. Esto es la nueva medicina que se está enfocando a restablecer esos niveles de restablecimiento, ahora sí, de homeostasis, a través no solo de las terapias neural, sino que de todas esas ramas que se utilizan como un complemento, utilizando el término que esto está prevaleciendo, que es la utilización de la biología molecular y el establecimiento de la medicina cuántica. Todavía nosotros nos quedamos en el concepto de la medicina molecular. Ahora, desde hace tiempo que se descubrieron la energía cuántica, se están fundamentando, se están dando respuesta a muchas incógnitas, como es lo que nos ha hecho la tecnología en el último siglo. La tecnología nos ha permitido llegar a donde se pensó que hubiéramos llegado, a ese universo interior. Es el descubrimiento ahora, por ejemplo, del microscopio electrónico, de los estudios que actualmente se hacen de tomografías, todo lo referente a la tecnología, inclusive pues la computación a través ahora de la nanotecnología que se está utilizando, inclusive para manejo de todas las enfermedades del organismo. Y esta medicina de regulación fisiológica propone el ver al individuo como un ente total, en donde una de las primeras patologías es los receptores de mensajes que no se llegan a establecer, y que es lo que hace que se pierda la respuesta interna de cada individuo. Nosotros sabemos que en nuestro organismo se producen sustancias que excitan y otras al mismo tiempo que inhiben. Cuando se rompe ese equilibrio es cuando viene el problema y se desencadena un proceso vicioso que te va desarrollando las diferentes enfermedades. Es lo mismo que sucede. Así como el dolor es una manifestación de ayuda, es una manifestación que permite la subsistencia, porque con el dolor te evitas del sitio donde está haciendo daño, como una primera, pero además te está indicando hacia dónde en tu interior las sustancias tienen que acudir, como es el caso de las sustancias antiinflamatorias, de todas las células sanguíneas que van a establecer un mecanismo de defensa. El dolor es el mecanismo más grande y más importante que nos ha dado la naturaleza. Si no tuviéramos dolor como un aviso, no existiría la humanidad, pero también es un mecanismo que nosotros podemos controlar o debemos controlar, dándonos cuenta principalmente de dónde se está produciendo. Por eso el uso racional de los analgésicos, no tener miedo a dar opioides, o siempre y cuando sean necesarios, o
o de acuerdo a la escala y la magnitud del dolor. Un mejor, como se dice, un mejor remedio es el que se da en forma acertada en el momento preciso y cubriendo las necesidades que cada paciente en individual nos está demandando. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros en este día, en esta sesión de este día. Y obviamente vamos a ver para programar el tema, la terapia neural, que es bastante interesante, y próximamente ya les diremos aquí a los médicos de las unidades hospitalarias básicas que siempre están con nosotros, y que de cualquier manera también el tema lo bajan y lo ven en YouTube, en nuestra biblioteca. Así que solo un último comentario, no sé si podrías darnos tu domicilio, doctor, donde estás, pues obviamente te pueden referir a algún paciente. Sí, yo estoy aquí en la clínica, se llama Centro Internacional de Alivio del Dolor, Dolocenter, en la calle Murguía 601, casi esquina con Libres. El teléfono es 205-1750. Mi correo electrónico es dolocenter@hotmail.com o gilacevedo51@hotmail.com, o la página que es dolocenter.com. Ahí están los datos de la clínica aquí en Oaxaca. Tengo otra clínica en Ciudad Juárez, en Poliplaza Médica de Ciudad Juárez. Correcto. Pues muchas gracias al doctor Mario Roberto Gil Acevedo el haber estado con nosotros, y a ustedes también muy buenas tardes y hasta la próxima. Gracias. Gracias.